Tiene la palabra a continuación la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordés, para presentar al conferenciante. Con la venia, señor presidente. Desde que nació, hace más de un siglo, el cine es una fábrica de sueños que no cesa de cautivarnos. Como medio de expresión artística o entretenimiento, nos ha permitido formar parte de cuanto hemos visto proyectado en la pantalla, por lo que su impacto en la sociedad ha sido enorme. Ocasionalmente, ciertas películas nos han hecho reflexionar y replantearnos nuestros propios conceptos, llevándonos a matizar nuestras conclusiones anteriores, por lo que son como un modelo, una presentación de distintas opciones de vida y de pautas de comportamiento que, tras salir de la sala, vamos digiriendo camino a casa. El cine es así. Los actores y actrices nos han hecho vivir momentos tan intensos que nos han provocado todo tipo de emociones y sus rostros, los que le dieron a los personajes, se nos han quedado en la memoria para formar parte de nuestro íntimo y personal sueño eterno. El acto que la Real Academia de San Romualdo incluye hoy en su programación conmemorativa está a cargo de don José Carlos Fernández Moscoso, editor, diseñador gráfico, actualmente asesor de alcaldía adscrito al Gabinete de Comunicación en el Ayuntamiento de nuestra ciudad y, sobre todo, periodista que realizó estudios de historia en la Universidad de Cádiz. Su trayectoria profesional se inicia a la temprana edad de 20 años, llegando a ser con posterioridad director de los periódicos San Fernando Información, Cádiz Información y del quincenal San Fernando Cofrade, dedicado al mundo al que pertenece desde que nació y donde ha sido galardonado con varios premios cinematográficos. En San Fernando coordinó el que fuera periódico de la Bahía de Cádiz y el Salmón de Economía y Empresas. Ha sido colaborador de El Mundo y de la revista Pronto. Entre 2005 y 2007 fue director de medios del Cádiz Club de Fútbol, donde creó un gabinete de comunicación pionero en esta entidad deportiva, ya que al periódico y a las publicaciones habituales añadió una emisora de radio por Internet, entre otros avances en la comunicación en redes. Es miembro de la Asociación Profesional de Informadores de Prensa, Radio, Televisión e Internet. Esta extensa labor periodística discurre paralela a su relación con el cine, relación que se inició poco antes de cumplir los 10 años de edad, una tarde en la que entró por el Gran Teatro Falla de la mano de su padre para ver su primera sesión. A esa hora en que los minutos empiezan a dorarse y la luz deslumbra porque se despide. La película elegida fue Los 10 Mandamientos, de Cecil B. DeMille. 3 horas que transformaron sus dudas ante lo desconocido en fascinación. Atracción que logró mantener sentado a este espíritu inquieto tanto tiempo, aunque resulte difícil de creer. Y es que los temas religiosos han despertado el interés de muchos espectadores. Recordemos La canción de Bernadette con Jennifer Jones, Las campanas de Santa María con Bing Crosby, Narciso Negro con Deborah Kerr, Yo confieso con Montgomery Clift, Historia de una monja con Audrey Hepburn y las cintas españolas Marcelino Pan y Vino de Ladislao Vazca y las de Rafael Gil, La fe, La señora de Fátima, La guerra de Dios y El beso de Judas, que llegó a ser un título tan habitual en la Semana Santa española como lo fue Los 10 Mandamientos, pero 13 años después de su estreno en Estados Unidos. Desde aquella tarde, el cine forma parte de la vida del señor Fernández Moscoso, por lo que su formación ha seguido creciendo. Entre los cursos y seminarios realizados, destaca el impartido por la Universidad de Cádiz en 1991 por el doctor Vicente Sánchez Biosca, reconocido estudioso del cine español, dedicado a la teoría del montaje cinematográfico. Ha escrito crónicas cinematográficas para la revista especializada Interfilms. Ha participado y moderado mesas redondas de cine junto a destacadas personalidades como Luis García Berlanga y Paco Algora, y con escritores como José Manuel Serrano Cueto y músicos como Roque Baños. En nuestra ciudad fundó el Cineclub Metrópolis.
A Radio La Isla le dedicó varios años en los que vivió momentos intensos y emocionantes, y de la que fue jefe de programación entre 1992 y 1994. Durante 16 años dirigió el programa de cine Último Estreno, con el que logró audiencias extraordinarias en toda la provincia, gracias al contenido que propiciaba la nocturnidad, porque no se concibe un programa cinematográfico si no es de noche, excepto la claqueta de Radio Marca, claro. Las entrevistas a personalidades de este arte, el contacto directo con el oyente y la música contribuyeron al éxito de este programa, que se recuerda como un referente y que el señor Fernández Moscoso tuvo que compaginar en determinadas épocas con su labor de redactor de informativos en la citada emisora y magazines sociales y culturales nocturnos también. Ha emitido en directo desde destacados festivales cinematográficos como los de Sitges, Huelva, Cádiz, Málaga y Sevilla. Ha sido asesor de la Fundación Municipal de Cultura en los actos relacionados con el cine, ciclos de sesiones golfas en la Casa de la Cultura, colaborador de sesiones originales en los desaparecidos cines de Cinesa de Vallasur o los ciclos de proyecciones de Isla Verano, cuyas películas seleccionaba y presentaba. Y si el cine le fascina, su música le apasiona, hasta el punto de ser casi lo único que escucha. Entre sus autores favoritos citaremos a Milton Rothschild, Jerry Goldsmith, Bernard Herrmann o John Williams, habiendo pronunciado muchas conferencias al respecto y asistido a conciertos y encuentros con compositores a los que ha entrevistado o realizado reportajes como Howard Shore, Bernardo Bonetti o Leo Brouwer. Ha sido jefe de prensa en los festivales internacionales de música de cine de Úbeda. Señor Fernández Moscoso, a quien conozco ya desde hace 20 años, gracias por acordarte de mí para esta presentación. Gracias por tu presencia, por este último estreno, porque este centro de congresos volverá a ser el cine que fue en sesión de noche, con un proyector mudo que rescata como entonces y en esta Cuaresma la figura de Jesucristo. Gracias por vivir con el cine, por componer esta escaleta oral en las que las frases pasarán lentas, como los títulos de crédito, poco antes de salir de esta sala. Y gracias porque nos iremos con la certeza de que podremos vivir con el cine un romance sin retorno y sin final. Si me lo permite, señor presidente. Fundido en negro. ¡Corten! La figura de Cristo en la cinematografía mundial y en la iconografía isleña. Motor. Acción. Muchas gracias, señora secretaria general. A continuación, tiene la palabra don José Carlos Fernández Moscoso para pronunciar la conferencia titulada La figura de Jesucristo en la cinematografía mundial y en la iconografía isleña, una vez que la mesa se traslade. Bueno, buenas tardes a todos. Señor presidente de la Real Academia de San Romualdo, de Ciencias, Letras y Artes, representantes de nuestro Ayuntamiento de San Fernando, otras autoridades que estén presentes, académicos, señoras y señores, amigos todos, amigas, muchas gracias por haber asistido, por asistir a esta conferencia. En primer lugar, y sin que suene atópico, quiero hacer un profundo agradecimiento a la Academia de San Romualdo por contar conmigo para este acto, para esta programación, por dos motivos. Primero, porque
bueno, se ha recuperado el tríptico de la Pasión. Imagino que cuando se recurre a personas a la hora de rescatar algo es porque se confía mucho en ellas. Y bueno, pues aquí estoy yo, no sé con qué mérito. Y segundo, porque este es un año muy especial. La programación de la Academia de San Romualdo se centra mucho en el 250 aniversario de nuestro ayuntamiento y es un año que va a quedar más que el resto para la historia, con lo que me abruma la participación aquí esta noche en esta conferencia. Esto va a ser una conferencia peculiar, distinto a lo que posiblemente estén ustedes acostumbrados a ver en la Academia. Yo tengo una forma un poco, digamos que también peculiar de explicar las cosas. No sé si aquí hay oyentes del programa que yo hacía en la radio. No voy a hacer aquí un programa, porque esta institución se merece mucho más que un programa distendido de los que yo hacía. Pero voy a intentar que esto sea una conferencia muy visual y una conferencia en donde a lo largo del tiempo nos traslademos de película en película a momentos del cine curiosos. Algunos, todos ustedes los conocerán, otros serán películas que ustedes no han visto nunca y habrá momentos que van a disfrutar con alguna secuencia y habrá otros momentos que van a sufrir. Porque, bueno, ya lo verán, no les voy a adelantar nada. Quiero agradecer a doña Adelaida Bordes su presentación, el detalle de la claqueta. No tenía conocimiento de nada de esto. Yo sé que ella es una cinéfila empedernida y posiblemente le ocurre en su vida como a mí, que cuando llega a determinadas horas del día o cuando tenemos huecos libres, que es muy difícil o algo, en lugar de ser cinéfilos somos cinéfagos, ¿no? Devoramos el cine, nos tragamos el cine, nos tragamos lo que vemos en la pantalla, digerimos todo lo que vemos, ¿no? Si no en el cine, pues por lo menos en la pantalla pequeña. Muchísimas gracias por tus palabras, porque sé que son de corazón y además que sé que las hace con mucho cariño. Bueno, vamos a empezar. Vamos a recorrer alrededor de un siglo en imágenes. Muchas de ellas, ya les digo, están grabadas en la retina de todos ustedes. Vamos a recordar que a lo largo de la historia del cine, desde 1895, hay catalogadas alrededor de entre 250 y 260 películas que incluyen las figuras de Jesucristo o tangencialmente lo tocan. Es decir, no es lo mismo una película como Jesús de Nazaret o La Pasión, por recordar dos películas conocidas, que Ben-Hur, que no, aunque Jesucristo sea el hilo argumental de la película, pero no es la figura principal de la película. Estamos alrededor de 250, como les estoy diciendo. Precisamente esta fotografía con la que vamos a comenzar este recorrido es una fotografía muy difícil de encontrar. Es la imagen del actor Klaus Hetter, que interpretó a Jesucristo en la película Ben-Hur de William Wyler del año 1959. La he escogido para que también hiciera José Contero el cartel, precisamente porque, ya les digo, es muy complicada de encontrarla. Es el actor en la prueba de wardrobe, es decir, en la prueba de vestuario, que como todos los actores de una película, pues tienen que hacer la prueba de un vestuario. Está estático, le hicieron la foto, y con la excepción de esta foto solamente existen 2 o 3 más del momento del rodaje, que esa sí la pueden ustedes, por ejemplo, encontrar por internet, pero esta foto es francamente difícil encontrarla. La he elegido como curiosidad, ¿no? Porque sabrán ustedes que en aras de que las películas de Jesucristo, algunas de ellas tengan ese misticismo de la figura de Jesús, los directores han decidido rodar su personalidad sin que aparezca el rostro. Precisamente en la película Ben-Hur no hay ningún momento en la que a este actor se le vea el rostro. En esta fotografía sí la podemos ver como curiosidad. Esa foto aparece en este estuche que les he traído, que es un estuche que editó la Turner en el año 1996, en donde incluyó por primera vez de manera impresa esa fotografía. Salieron 2.000 ejemplares al mercado en todo el mundo y como buen friki, pues aquí está. Después salieron más, pero este fue de la primera jornada. Es un estuche que trae un libro de 60 páginas con toda la banda sonora dentro de la película, la banda sonora de Miklo Rosa, con 110 temas. Bueno, estas son las cosas de los cinéfagos. Y ahí se incluye esa curiosa fotografía. Bueno, este actor que no era actor, porque esto en realidad, Klaus Hetter en verdad no era un cantante de ópera norteamericano, que lo pillaron para hacer este papel que tampoco tenía mucha relevancia ni tenía mucho que interpretar, solamente pues hacer el papel que todos recordaremos y que esta noche vamos a recordar aquí. Bien.
Entre esa imagen, ahí tienen, por ejemplo, también otra foto, que esa es más conocida, de William Wyler, del gran William Wyler, el lector de Ben-Hur, y el mismo actor que les he dicho, conversando durante el rodaje de la película. Y aquella de Mel Gibson y el actor que interpretó a Cristo en La Pasión en el año 2004. ¿Por qué les ofrezco esto? Bueno, hay 46 años de diferencia entre las dos. Se pueden ver diferencias, pero también se puede ver unas tremendas concomitancias, ¿no? Al fin y al cabo, el rodaje de una película implica que el director hable con el actor principal protagonista. Y aquí, pues a los dos los vemos ataviados e interpretando su papel, conversando con los dos directores en unas fotografías absolutamente anacrónicas en el tiempo, pero que no dejan de ser curiosas. Y si nos vamos aquí, ya vemos un estilo absolutamente distinto. Ese fotograma de abajo corresponde a una película que hizo la directora Alice Guy, una directora francesa, en el año 1906, y aquella corresponde a La Pasión. Aquí podemos ver la gran diferencia, aquí sí podemos ver la gran diferencia de estilo de rodaje de lo que fueron las películas de Jesucristo a principios de siglo, en comparación con lo que, digamos, es la época contemporánea. Estamos hablando de una teatralidad en donde la figura de Jesucristo no está bañada de sangre, no se ve absolutamente nada, todo es muy correcto, y allí estamos viendo el hiperrealismo que mostró Mel Gibson en su producción. Lo que nos lleva a ver la diferencia conceptual a la hora de rodar el cine sobre Jesucristo, que ahora vamos a recorrer a través de otras películas, ¿no? Como les decía anteriormente, estas imágenes, a pesar de la crudeza de las de abajo, pues les pueden parecer curiosas y podrán ustedes recordarlas a lo largo de una conferencia en la que vamos a tener momentos en los que vamos a ver secuencias duras, lo aviso. Pero bueno, como decía Luis Eduardo Aute, el cine es sueño son, ¿no? Entonces, aunque la historia de Jesucristo fue verdadera, pero pensemos en que en realidad el cine es lo que vemos allí arriba. El cine es sueño y el cine es rodaje, ¿no? Bien. No obstante, antes de comenzar ese recorrido, les voy a puntualizar una cosa. Conviene desmitificar la figura de Cristo como personaje ideal para trasladarlo al cine. Su atracción como personaje religioso histórico y su apasionante historia se han constituido en atractivos de peso para que directores importantes a lo largo de la historia se decidieran a realizar películas sobre su figura. Pero la verdad es que la figura de Cristo es totalmente anticinematográfica. Y les explico. Estamos ante una personalidad que fulmina la principal base del cine, que es, bueno, porque es contarnos, narrarnos en imágenes algo que desconocemos como espectadores. De una gran mayoría de personajes históricos, no sé, Napoleón, Alejandro Magno, Adolfo Hitler, Julio César, se han hecho películas. Pero claro, ¿en qué película recuerdan ustedes que hemos visto a Napoleón nacer? ¿O en qué película hemos visto a Adolfo Hitler con su madre? Por poner dos personajes, ¿no? En ninguna. Sin embargo, sucede que Cristo es un personaje que conocemos absolutamente al dedillo toda su historia. Toda su historia, no solamente desde que nace, sino que desde que incluso antes de nacer, desde lo que es el momento en el que se anuncia, ¿no?, a la Virgen María su nacimiento. Es decir, tenemos un personaje en el cine que el espectador conoce absolutamente todo lo que va a ver. Eso es una trama, por un principio cinematográfico básico, porque ustedes están ahí esperando ver algo que va a ocurrir que no conocen lo que va a pasar. Esto nos recuerda, por ejemplo, a lo que decía Alfred Hitchcock, ¿no?, el maestro del suspense, lo que él llamaba el MacGuffin, ¿no? Era un nombre que él le decía, ¿no? Digamos que era esa clave del entramado, ¿no?, ese núcleo provocador del interés del espectador por lo que ve, que en este caso incluso no cumple ni el binomio que Hitchcock ha explicado a veces, ¿no?, ese binomio de espectador sabe, personaje de la pantalla no sabe. Por ejemplo, el caso que él ponía. Ustedes ven una película y están ustedes sentados, y en esa película hay dos personajes que están sentados en una mesa y debajo de esa mesa hay una bomba. Esa bomba va a estallar, el espectador lo sabe, los personajes no lo saben, los personajes charlan distintamente y ustedes están esperando que eso ocurra. Con lo que, a pesar de que el espectador conozca lo que estamos viendo en la pantalla, se produce una situación de espera tensionada que deriva en una situación que provoca un hilo argumental cinematográfico.
Pero es que en el caso de Jesucristo no ocurre. Porque, bueno, porque en este caso ni siquiera se da esa circunstancia, porque en el caso de Jesucristo sabemos absolutamente todo lo que estamos viendo, sabemos hasta cómo termina, si me permite la expresión. Es que termina resucitando. Y no hay otro cambio de nada, no podemos cambiar la historia ni podemos hacer... A ver, hay películas en donde podemos encontrarnos con determinadas versiones de su vida, pero eso, que también las vamos a ver, ya es otro aspecto conceptual. Pero lo que es el tratamiento ortodoxo de la figura de Jesucristo no nos da juego cinematográfico. Es decir, por mucho que se hayan hecho películas de Jesucristo, no es un personaje cinematográfico. Conclusión. Ha sido difícil hacer una película que realmente podamos catalogar como la película sobre la vida de Jesucristo, perfecta, ideal o la obra maestra. No existe todavía. Se ha hablado muchas veces, se habló en los años 70 de Jesús de Nazaret, al final no dejó de ser una producción televisiva, aunque en España se estrenó en cine, después la veremos, muy larga, muy edulcorada, se habló de la historia más grande jamás contada, tampoco aquello contó con una psicología del personaje, después se ha hecho más modernamente La Pasión, que tampoco por determinadas circunstancias, que después también veremos, se constituye la película de Jesucristo. Es decir, no existe todavía nadie que haya hecho la verdadera película que podamos definir como la obra maestra sobre Jesucristo. Y es complicado, a pesar de tener el argumento, ese argumento tan rico se vuelve en contra precisamente de la figura de Jesucristo. Entonces, ¿dónde está el interés por hacer una película de Cristo o el interés por verla? En el tratamiento visual, en la manera técnica de contar, en la capacidad de emocionar sobre algo ya manido. Eso es todo un reto. Es todo un reto que difícilmente alguien ha superado como les he contado. Y vamos a ver por qué. Vamos a hacer un recorrido a través del tiempo, aunque saltemos de vez en cuando. Entre 1895 y 1905, vámonos a aquellos años, podremos decir que los primeros 10, 12 años del cine, podemos contabilizar hasta 7 películas de cierto renombre que trataron la figura de Jesucristo. En 1906, como hemos visto en el fotograma de esa imagen, una directora francesa llamada Alice Guy rueda la película Nacimiento, vida y muerte de Cristo. Una directora que fue la primera, además, la primera persona, no mujer, sino la primera persona, que logró vivir económicamente de la profesión de dirigir cine. Lo que ocurre es que el machismo histórico imperante a lo largo de todo el cine y en muchos otros aspectos de la sociedad ha hecho que el nombre de Alice Guy haya quedado muy relegado en la historia del celuloide. Pero es una personalidad clave en la historia de la cinematografía. Tanto es así que ni siquiera Georges Méliès fue el primer narrador de cine, sino que fue ella la primera que le dio un hilo argumental narrativo a las películas que se hacían por aquella época. Bueno, esa película sobre Jesús fue todo un acontecimiento que reunió en aquellos tiempos a 300 extras para rodarla. Sitúense en 1906. Ella se basó en unos grabados de un pintor francés que hizo alrededor de entre 700 y 800 grabados sobre el Antiguo Testamento y la vida de Jesús, James Tissot. Ahí tienen ustedes dos bellos grabados de este pintor. El de la izquierda es muy curioso porque es una visión subjetiva de Jesucristo en la cruz, si pueden ustedes percatarse. Es como Jesucristo vería crucificado a todas las personas que estaban alrededor de él. Bueno, no obstante, a pesar de que Alice Guy cobró mucha importancia al realizar esta película, ello no fue óbice para que el propio Louis Lumière, para que los Lumière se dejaran tentar por la figura de Jesucristo. Y en 1898, antes que ella, rodó la que se podría considerar como la película más antigua relacionada con la historia de Jesucristo. Aún sin el hilvane narrativo que les estoy comentando, no podemos obviar la visión que uno de los padres del cine tuvo sobre nuestro protagonista en la jornada de hoy. Eso era una película de 11 minutos de duración que se nos muestran unos pasajes independientes de momentos históricos de la vida del Señor, desde su nacimiento a su muerte, pasando por momentos como la huida a Egipto incluso. Bueno, fíjense en este fragmento que es la huida a Egipto de aquella película del año 1898. Y observen la curiosidad del decorado.
dentro de la calidad que evidentemente tiene la copia de la cinta a estas alturas, lo curioso de algo que tiene más de un siglo. Este era el pasaje de la huida a Egipto. No tiene música, después entraremos en ese capítulo. ¿Qué dirán esos señores? Bien. Bueno, en aquellos años que ya florece el interés por hacer películas sobre Jesucristo, Ferdinand Zecca, que era el director gerente de una empresa francesa que era la Pathé, la más importante del mundo a la hora de hacer películas antes de la Primera Guerra Mundial, también se colocó tras la cámara para rodar una película sobre Jesucristo. Bueno, mejor dicho, en 2 años hizo 2 películas. Una primera que después, a lo largo de 24 meses, profundizó en ella, la amplió ante el éxito logrado de la primera, que fue estrenada en 1905, y además no vayan a pensar que lo del coloreado de los fotogramas es algo moderno de los últimos 20-30 años. En aquellos años, en el año 1905, desde el año 1905 al año 1907, lo que se dedica a Ferdinand Zecca es a colorear su película de 1905 para parecer que aquello pues era mejor, ¿no? Que ya existía el color. Rodó nada menos que 44 minutos de película, que ya era todo un logro de la época. Y entre lo más destacado de esta película se encuentra la presencia de un español en algo tan importante como es la fotografía. El responsable de que aquel entramado sobre Jesucristo que rodó Ferdinand Zecca tuviera buena iluminación, por decirlo de alguna manera, era un español que fue Segundo de Chaumont. Era un hombre que nació en Teruel en 1871 y que se marchó a París a conocer a los hermanos Lumière, y allí no solamente conoció a los Lumière, sino que aparte de conocerlos, pues se enamoró de una parisina y se casó con ella, y allí pues triunfó haciendo muchísimos trucos en las películas que por aquella época se rodaba en un París enamorado del invento del cine. De hecho, Segundo de Chaumont es una de las personalidades del cine europeo más importantes también, y que quizá pues ha quedado un poco relegado en la historia de la cinematografía. Bueno, van a ver ustedes nubes de cartón, el histrionismo propio de principios de siglo y esas cosas en una secuencia que es con la que termina la película que hizo Ferdinand Zecca, que es la resurrección de Cristo. Esta sí tenía música, un piano nervioso, un órgano nervioso, que es esto.
Bien, sean condescendientes con lo que han visto, porque por aquel tiempo esto era un prodigio artístico. En serio, ya han visto ustedes además arriba toda la familia, Dios Padre y Dios Hijo y todos los ángeles y ahí terminaba esta película. Bueno, eso lo hizo Ferdinand Zecca y, como ven ustedes, coloreado. Como tenemos que relacionar el cine con la iconografía isleña, que eso daría para otra conferencia, porque el tema es muy amplio, lo que vamos a hacer es introducir imágenes de determinadas tallas de San Fernando relacionadas con momentos pasionales como estamos viendo. Eso está representado en San Fernando con el Cristo resucitado, que como saben ustedes, de la Hermandad de la Sagrada Resurrección de la iglesia de San José Artesano, que aquí vemos una bella fotografía de su imagen y su simbología con la cruz. Muy distinto a lo que hemos visto en la película anterior, pero para relacionarlo. Bien. Desde 1907 a la llegada del cine sonoro, al cine dialogado, a finales de los años 20, dos películas destacan en las que Jesucristo cobra especial importancia. Una de ellas es Intolerancia. Esta fue una de las mayores superproducciones de aquellos tiempos y de la historia del cine. Ahí tienen ustedes algunos datos sobre esa película. La dirigió David Ward Griffith. Ward Griffith, digamos que es el padre del cine norteamericano. Es lo que en Rusia pues era Sergei Eisenstein con el rodaje de sus películas como Octubre o como La Corazón Potemkin. Griffith hacía ese tipo de cine en Estados Unidos y dos de sus obras más destacadas, las dos obras más destacadas de él, fueron El Nacimiento de una Nación, que se rodó antes de esta, que es una película que cuenta la historia de cómo se creó Estados Unidos desde un punto de vista un poco radical, y la siguiente película que él hizo fue Intolerancia. Estamos ante una película que en realidad está, fueron 8 horas de cinta, que después pues, se quedaron en poco menos de 4 horas, ¿no? Y lo que se cuenta, la película narra a través de la historia de una mujer que tiene una cuna. Si ustedes la recordarán y si la han visto, narra una serie de capítulos de la historia de la humanidad en los que la intolerancia ha tenido pues importancia a la hora de decidir el futuro de lo que se está narrando y de lo que se está contando. Y una de las historias que se cuenta es lo relacionado con la época de Jesucristo o lo relacionado con la historia antigua. Y pues ahí tienen fotografías del personaje de Jesucristo, aquí, y aquí tienen los escenarios de Babilonia, que se reconstruyó con los datos que ustedes pueden leer ahí, que fue algo absolutamente impresionante en una película que, bueno, pues que fue tremenda. Y en 1927 irrumpe con fuerza después el que sería llamado en el futuro el hombre de la Biblia. El hombre de la Biblia, todos lo conocen, es Cecil B. DeMille. Todos lo conocen por los 10 mandamientos, por la película famosa de Charlton Heston de los años 50, del año 53, quiero recordar, con mucho también histrionismo y con mucho cartón piedra, y que a mí me obnubiló tanto cuando la vi en un reestreno, lógicamente, no soy tan viejo, en el Teatro de las Cortes, y que vistas en el Teatro Falla, y que vista con el tiempo, pues lógicamente uno a la hora de analizar películas, pues ya sabemos lo que es los 10 mandamientos, ¿no? Pues Cecil B. DeMille hizo en el año 1927, cuando estamos a punto de llegar al cine dialogado, una película que se llamó Rey de Reyes. Sin embargo, posiblemente es probable que ustedes recuerden El Rey de Reyes sonoro de unos cuantos años después, pero es que hay varias versiones de una misma historia. Lo mismo que, por ejemplo, de Ben-Hur en los años 20 hubo una versión, incluso antes, a principios de siglo hubo otras, pero no podemos tocar tantas películas porque si no, no nos vamos hasta mañana. Pues también de Rey de Reyes ocurrió esto, ¿no? Ocurrió esto mismo, ¿no? Y tampoco la película que hizo Cecil B. DeMille le iba a la zaga a la anterior en cuanto a la anterior que hemos comentado, Intolerancia, en cuanto a tiempo, porque Rey de Reyes duró 3 horas. Era una película más puro estilo expresionista también, de cine de época, aunque no era una superproducción alemana, pero toda la forma del histrionismo era la expresividad que veíamos aquí en Europa en el cine que se hacía en Alemania a principios de siglo y hasta el final de los años 20, ¿no? Y la secuencia que les tengo preparada es la secuencia del Huerto de los Olivos y del Prendimiento. Fíjense bien.
película incluye unos pasajes bíblicos. Si hubieran existido los Oscars por entonces, seguro que esta se lleva el Oscar a mejores efectos de sonido, música, ¿no? Lo digo en serio, como ven ustedes, el acompañamiento musical va evolucionando desde principios de siglo hasta ahora, en donde cuando se producen golpes, pues se acompaña de golpes de platillazo y todo eso. Se hubiera llevado un Oscar. Bueno, esta representación, esto que hemos visto en San Fernando, lo vemos representado magníficamente bien en la cofradía, el titular de la cofradía del Huerto y en Jesús del Prendimiento de Alfonso de Reguero, ¿no? Que son dos imágenes preciosas y que quiero traerlas aquí para recordarlas, ¿no? En estas fotografías. Bueno, El Rey de Reyes, que les he dicho anteriormente, de 1961, el otro que seguramente ustedes sí más conocerán, de Nicolas Rey, director al que le salió muchísimo mejor Johnny Guitar, por ejemplo, era muy distinto a este de 1927. Ya existía por entonces, vamos a trasladarnos, de vez en cuando vamos a saltar en el tiempo, ya existía por entonces el concepto Hollywood, en su máxima expresión en aquellos años. Vámonos ahora al año 61, estamos hablando de técnicas de venta al espectador, de excelencias. Las películas eran muy distintas y grandilocuentes. Había que vender el producto y hacerlo de una magnificencia bestial para vender lo que se estaba viendo. Más si se estaba tratando de la figura de Jesucristo. Y a ello contribuyen las voces rimbombantes y las músicas sinfónicas de las grandes orquestas que interpretan partituras extraordinarias dirigidas por compositores que antaño eran impensables. Un buen ejemplo de ello precisamente fue este Rey de Reyes del año 61, como se puede apreciar en la carta de presentación de la película, nada más comenzar. Metro-Goldwyn-Mayer presenta la producción de Samuel Bronston, Rey de Reyes, protagonizada por Jeffrey Hunter, Giovanna McKenna, Paul Hastiel, Ron Randall, Rebecca Linford, Rita Gunn, Carmen Sevilla, Brigitte Butler, Harry
Guardino, Rick Thorne, Frank Fink, Guy Rolfe, Royal Dano y Robert Ryan como Juan el Bautista. Samuel Bronson, dirigida por Nicholas Ray. Bien, vamos precisamente en este momento a hacer un paréntesis para detenernos en aspectos técnicos importantes en las películas de Jesucristo. Dos. Uno de ellos, la música. Esto dista mucho del órgano que escuchábamos en las películas de la película de Alex Lewis. El exilio de importantes compositores europeos a Estados Unidos, producidos por la eclosión de regímenes totalitaristas en Europa, provoca que a Norteamérica lleguen importantes compositores de una base musical muy, muy relevante, en los que se podía apreciar el romanticismo de la música, en los que se podía apreciar todo lo que había sido la base europea, sobre todo del centro de Europa, de Alemania, de Hungría, de Austria. De ahí salen un buen puñado de compositores que se tienen que marchar. Han visto ustedes un nombre ahí que es el de Miklos Rozsa. Era un compositor húngaro de origen judío que se tuvo que marchar del centro de Europa a Estados Unidos. Y en Estados Unidos llega un momento en el que se produce, a la hora de que el cine empieza a ser sonoro y hablado, un fenómeno que es el acompañar a las películas de grandes orquestaciones, y la figura de Jesucristo se presta a ello, tanto en los momentos más cúlmenes como en los momentos más místicos de la película. Y aunque fue Max Steiner el primer compositor que utilizó una orquesta sinfónica completa, el compositor más relacionado con las músicas de películas épicas fue Miklos Rozsa. Bien, conviene destacar la importancia que tiene la música en las películas y en las películas de Jesucristo, en una secuencia que les voy a ofrecer ahora, de la que es la música culmen de las películas sobre Jesús que hizo Miklos Rozsa, que fue Ben-Hur, la del año 1959. Piensen en una secuencia, recuerden esta secuencia. Judá va por el desierto como un reo, va conducido para ir a remar a galeras, y en ese momento la cámara, la extraordinaria forma de rodar esa secuencia de William Wyler, se coloca dentro de una casa en la que se ve las manos de alguien que está serrando unas maderas, es un carpintero. Por la ventana se ve cómo van pasando los reos, y la cámara, junto con esta persona que se ve de espalda, junto con la persona que está trabajando dentro, se coloca detrás de él, sale, y es la secuencia en la que a los presos, una serie de ancianas y de personas que había en ese momento en ese lugar, les da agua, ¿no?, a los presos para que ellos sigan pues caminando. En ese momento un romano, cuando le van a dar agua a Judá Ben-Hur, un romano le quita el agua, dice que no hay agua para él. Antes había dicho que le dieran agua a los caballos y todo eso, y además la bebe, si recuerdan, y la escupe en el suelo, ¿no? Judá cae y pide, exhorta a Dios, ¿no?, que le ayude.
en ese momento en el que aparece la figura de Jesús con un cazo de agua y le da agua. Bueno, después de darle agua, vemos a un Judá totalmente cambiado, después de haber visto el rostro de Jesús, que el espectador no ve, y se reanuda el camino. El papel de la música en toda esa secuencia es absolutamente básico. Presten el oído fino a lo que vamos a ver a continuación a esta secuencia. Water for the soldiers! Soldiers first! Water. Get away from that well! The water for them! Get them away from that well! Come on, you! Come on, you! Water for the horses! Water. Soldiers first! On your feet! Get them going! You there! Back to your place! Back to your place! Over, you dog!
que aparece la figura de Jesucristo? Que suena un órgano. ¿Y cuál es el instrumento que se relaciona siempre con todo lo sacro? El órgano. En toda la película, no solamente en la secuencia. Es decir, el músico está psicológicamente jugando con el espectador y está introduciendo un elemento, su elemento sacro, a una figura sacra. ¿Qué ocurre antes de que aparezca la figura de Jesucristo? La música es grave, la música titubea, no se sabe qué está ocurriendo. Los reos van cizagueantes por el camino, la música cizaguea entre gravedades, entre notas bajas, hasta que aparece la figura de Cristo. Cuando la figura de Judá renace gracias al encuentro con Jesús y Jesús se levanta y vuelve a aparecer el romano, la música se vuelve grave de nuevo. Pero cuando Judá se levanta y vuelve a emprender el camino y aparece ese nuevo renacido Judá Ben-Hur, la música abre campo, los violines se vuelven locos, la música se vuelve magnificente, es decir, es una auténtica maravilla. Es psicológicamente hacia el espectador es una auténtica joya. Esa es la importancia de la música. Si prueban a ver esta secuencia en su casa, la rescatan y la ven y le quitan el sonido, no van a experimentar esa misma sensación que se experimenta viéndola con su banda sonora. Bueno, la música ha marcado épocas y estilos, ¿no? Porque del clasicismo que hemos visto se pasó a la influencia que tuvo la experimentación. Vamos a saltar en el tiempo otra vez. La experimentación que marcaron los años 70 en el ámbito de visual. La música no iba a ser menos, y el género musical, que había estado presente en el cine casi desde sus inicios, también quiso tener como protagonista a Jesucristo. Las películas musicales pues también consideraron que Jesucristo era un personaje, una personalidad que también se le podía aplicar este concepto. Y entonces así surgió una cosa que se llamó Jesucristo Superstar, que dirigió en 1979 Norman James. Estaba basada en uno de los musicales que hizo Andrew Lloyd Webber, el compositor de Cats, del Fantasma de la Ópera, por ejemplo, y quizá Jesucristo Superstar sea por el que más ha pasado el tiempo y el más kitsch de todos, ¿no? El más hortera de todos. En la película tremendamente aburrida de Jesucristo Superstar, Judas no era pelirrojo, era negro, y todo lo que rodeaba era muy setentón, y, bueno, muy con bailes, unos sones que en aquellos tiempos, Jesucristo Superstar no fue a los Oscars, pero por aquellos tiempos, los años 70, en los Oscars y en los galardones importantes del cine se premiaba lo que imperaba en aquellos tiempos, que era la música experimental, la música de sintetizadores. Por aquellos tiempos, por ejemplo, el propio John Williams, que todavía está afortunadamente vivo entre nosotros y ha estado nominado a los Oscars este año por La Guerra de las Galaxias, le quitó el Oscar El Expreso de Medianoche, que era una cosa hecha por sintetizadores que hoy día era impensable, como aquello le podía quitar la estatuilla a algo sinfónico también construido que me parece que fue La Guerra de las Galaxias alguna vez. ¿Qué ocurre? Que el tiempo influye en todo, en todas las circunstancias que rodean. En las películas de Jesucristo, pues los años 70 también influyen, ¿no? Y entonces, pues, en España Jesucristo Superstar tuvo una obra, se convirtió en una obra de teatro que todos recordarán por Camilo VI pegando gorgoritos, con Ángela Carrasco y Teddy Bautista, que hacía de Judas, muy significativo. Esto era Jesucristo Superstar. Time I look at you, I don't understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had it planned. No, why'd you choose such a backward time in such a strange land? If you'd come today, you could have reached the whole
nation. Israel in 4 BC had no mass communication. Don't you get me wrong? 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 Only wanna know. 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 Jesus Christ, Jesus Christ, who are you? What have you sacrificed? Jesus Christ, Jesus Christ, who are you? What have you sacrificed? Jesus Christ, superstar, do you think you're what they say you are? Jesus Christ, superstar, do you think you're what they say you are? Tell me what you think about your friends at the top. Now who'd you think besides yourself was the pick of the crop? Buddha, was he where it said, is he where you are? Could Mohammed move a mountain or was that just PR? Did you mean to die like that? Was that a mistake? Or did you know your message that would be a record breaker? Don't you get me wrong? 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 Only wanna know. Only wanna know. Only wanna know. I only wanna know. Jesus Christ, Jesus Christ, who are you? What have you sacrificed? Jesus Christ, Jesus Christ, who are you? What have you sacrificed? Jesus, I only wanna know. Tell me, don't you get me wrong. I only wanna know. Jesus, I only wanna know. Tell me, don't you get me wrong. I only wanna know. Come on, Jesus. Jesus, I only wanna know. Tell me. Don't you get me wrong. I only wanna know. Come on, Jesus. I only wanna know. Tell me. Interesante el contenido de la letra, no tanto la música, por la que ha pasado bastante el tiempo. Bien, no solo entre los aspectos técnicos, les decía anteriormente que los aspectos técnicos destacados de las películas de Jesucristo son dos. Uno es la música y otro es otro elemento importante, que es la manera de rodar, o mejor dicho, la técnica en la que se rueda, ¿no? No solo la música se ha puesto al servicio de la figura de Cristo como elemento técnico importante. Y así han surgido, la figura de Cristo se ha empleado en técnicas que han hecho del cine un espectáculo grandioso, como por ejemplo el cinerama, Panavisión y todo eso. Vamos a ver un ejemplo muy claro. En la lucha contra el formato 4:3 de pantalla que hubo en los años 50, porque aparecía la televisión y la televisión se consideraba como un fenómeno que iba a acabar con el cine o iba a mermar su capacidad de atracción del espectador, apareció el cinemascope, que fue un invento ya trabajado años atrás, pero que se trasladó al cine comercial con una cinta que precisamente tiene a Jesucristo como protagonista, o mejor dicho, su túnica. Estamos hablando de la túnica sagrada. Pero aquí vamos a entrar precisamente en ese aspecto técnico. Bien, ¿quién no ha tenido en su casa una lucha encarnizada con un familiar que ha cogido el televisor, le ha quitado las 2 rayas a la televisión, a la película que han estado puestos y han hecho eso? Y se ha producido el debate de, es que en la pantalla se ven las 2 rayas negras. Es una batalla perdida en muchos hogares. Bueno, esto es producto de la aparición del cinemascope. El cinemascope es una forma, vamos a contarlo someramente, es una forma de rodar con unas lentes anamórficas, de manera que
cuando se rueda y después se proyecta, se aprovecha un espectro de visión muchísimo más amplio que el aspecto normal, lo que hoy sería conocido como el 16:9 televisivo. Lo que ocurre es que ese invento, al trasladarlo a la televisión durante muchísimo tiempo, las televisiones lo que hicieron fue rellenar, entre comillas, la pantalla para que todos pudiéramos ver en las pantallas de nuestros televisores las películas completas en la pantalla. Y entonces lo que se producía era un vicio hacia esas imágenes y las ampliábamos hacia arriba, con lo que se perdía la verdadera imagen de lo que debía hacer el cinemascope. En el cine tuvo bastante éxito por aquella época, pero después fue comido por otras técnicas que llegaron, como el cinerama, que era más complicada pero que era más espectacular. El cinerama consistía en el rodaje a través de 3 cámaras, que después, a la hora de proyectar, también eran 3 cámaras que se sincronizaban y el bloque de la pantalla estaba dividido en 3 partes. Si aquello no se sincronizaba, cada cosa iba por su lado, pero se trataba de sincronizar, aunque era muy difícil y muy complicado no ver la línea divisoria de las 3 partes de la pantalla, pero era muy espectacular. Después se inventaron otras lentes que hicieron que la imagen que daba el cinerama solamente se diera en una, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero destacar, para no meterme en aspectos técnicos, es que precisamente la primera película que se dirigió, o mejor dicho, que se hizo, comercializó sobre la figura, basada en el cinemascope, fue sobre Jesucristo. Y fue esta película que dirigió Henry Koster en 1953. Bueno. Y del cine patrio, ¿qué podemos decir con respecto a Jesucristo? Bueno, Marcelino Panivino, por ejemplo, ¿no? Es el más popular dentro del rosario de películas religiosas que se rodaron en un país demasiado beato durante casi medio siglo. Y Ladislao Bajda rueda una película que desde el buenismo se convierte en un producto que invita a la ternura y que desde el punto de vista cinematográfico y guionístico no deja de rezumar un halo macabro, bastante negro y sorprendente. Vamos a ver una secuencia y después les explico por qué estoy diciendo eso. ¿No te doy miedo? No. ¿Sabes entonces quién soy? Sí, eres Dios. Eres un buen niño y yo te doy las gracias. Pues los frailes dicen que soy malo. ¿Y qué dice Manuel? Pero tú lo sabes. ¿Está contento? Sí. Hablamos de ti. Tú te llamarás desde hoy Marcelino Pan y Vino. Marcelino Pan y Vino. Me gusta. ¿Te dolía? Mucho. Les he puesto la película con subtítulos en inglés para que vean además que la película se exportó y tuvo incluso éxito fuera de nuestras fronteras. Se estrenó en varios países y
Aquello no dejaba de ser una especie de versión pía de Blancanieves y los 7 enanitos, pero con niños y frailes en lugar de chicas y personas diminutas, en la que tras las correrías y chiquilladas de un inefable Pablito Calvo, nos encontrábamos con el culmen de los misterios en los que de vez en cuando nos introduce nuestra religión. Porque al fin y al cabo estamos ante la historia de un niño que para ver a su madre se muere. Entonces, bueno, aquello era muy bonito, pero es que el niño que quiere recordar a su madre y el niño que quiere ver a su madre, el camino para llegar a ella es finalmente la muerte. La historia tiene tela. Pero, en fin. Bien. Después de esto y en los años 60, merecen especial atención dos películas diametralmente distintas desde el punto de vista conceptual. George Stevens decide hacer una obra de gran envergadura en el año 1965, en las postrimerías de su carrera. Haber sido el director oficial de los documentales donde al mundo se le mostró el horror del campo de concentración de Dachau, le marcó para siempre, y tras una serie de películas musicales y livianas, su cine se tornó áspero y doliente. Si bien se dejó llevar por la figura de Cristo empleando la grandilocuencia y rueda la historia más grande jamás contada. Y en un intento, tras 70 años de cine, por fin conseguir la película sobre Jesucristo definitiva. Tan grandilocuente que empezaba de esta manera. Stunningly rendered for the screen. A monumental film. It may run for 40 years. The greatest story ever told could be the most majestic production the screen will ever have. One of the greatest motion pictures yet made. Pictorially magnificent. A classic, timeless picture. Behold, I send my messenger, who shall prepare the way. Listen to the voice of one crying in the wilderness, one who is satisfied with the eternal. Tienen a Juan el Bautista, que parece salido de 2001, Odisea del Espacio, de la secuencia de los monos más que de una película de Cristo. Como se puede apreciar también en esta secuencia, cuando Peter Jackson rodó El Señor de los Anillos y su saga no inventó nada nuevo. Ese traveling aéreo por encima de los personajes que aparecen y encima de los escenarios ya se había inventado 40 o 50 años antes, a pesar de ser una seña de identidad de Peter Jackson a la hora de rodar El Señor de los Anillos. Pero bueno, vamos a seguir con Cristo porque si no... La otra película de los 60 que les he traído hoy es mucho más interesante. La dirige un ateo, homosexual y marxista convencido, Pierpaolo Pasolini. Se sintió atraído por el lado más social de Jesús de Nazaret y rodó El Evangelio según San Mateo en el año 1964. Es una película en la que Pasolini introduce el documentalismo como estilo de rodaje en numerosas secuencias, al que otros directores también han recurrido en muchas ocasiones, sobre todo para contar historias, valga la redundancia, históricas. Por ejemplo, si recuerda la lista de Schindler de Steven Spielberg, en muchas de las secuencias se emplea una cámara al hombro, o va detrás del personaje una cámara subjetiva, o se emplea un estilo que parece un documental más que una película. Bueno, pues Pierpaolo Pasolini hace lo mismo con El Evangelio según San Mateo. Pasolini nos mantiene lejos de la escena, lejos de las escenas. Vamos a ver esta curiosa que es a continuación, que les voy a mostrar, que es cuando a Jesucristo se le va a condenar. Ya les explico, fíjense bien, ahora les explico cómo está rodado esto. Pasolini nos mantiene lejos de la escena principal que está ocurriendo allá al fondo. Cualquier director dejaría diáfano el tiro de cámara, pero él lo cubre de cabeza
incluso hace difícil la visión al espectador, y que nervioso busca un hueco para ver qué sucede entre todas estas. ¿Qué puedes testimoniar contra esto? Este ha dicho, yo puedo destruir el templo de Dios y reedificarlo en 3 días. Yo también le he oído decir esas cosas. ¿Y yo? ¿Nada respondes a lo que estos te ponen contra ti? Yo te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Y yo os digo que enseguida veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del Padre, venir sobre las nubes del cielo. ¡Ha blasfemado! ¡Ha blasfemado! ¡Ha blasfemado! ¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Reo es de muerte. Reo de muerte. Reo de muerte. Reo de muerte. Reo de muerte. Fíjense que incluso las cabezas no dejan ver lo que está ocurriendo. Se utiliza como recurso cinematográfico ese nerviosismo de la cámara y esa visión brutalmente subjetiva de lo que está sucediendo. Bueno, por cierto, este es el señor que interpretó a Jesucristo en la película. Bueno, esto que hemos visto anteriormente es lo que sería la representación en San Fernando de esa condena y esa presentación al pueblo, que es nuestra querida hermandad del Efeomo y ese estupendo misterio de esta cofradía. Y este señor que ustedes ven aquí, Enrique Irazoqui, es aquel que es el que interpretó a Jesucristo. Pero es que este señor no era actor como todos los que estuvieron en la película de Pier Paolo Pasolini, que no eran actores profesionales. Y este señor es árbitro de ajedrez, fue nombrado ciudadano honorario de Matera en Italia y ahora mismo está afiliado a Podemos y es una figura relevante de Podemos. Pues aquel señor es ese. Como curiosidad. Bueno. Bien. Su voz no era la que aparece en la película, sino la del actor Enrico María Salerno, para evitar. Y nos disponemos a afrontar los años 70 y 80 con controversias, especialmente en los años 80. Vamos a pararnos antes, en el año 1977, que es de los años 70 la película más emblemática y significativa. Les hablo de Jesús de Nazaret. Un film que dirigió el ultracatólico Franco Zeffirelli, que no dejó de ser una sucesión de estampas a mayor gloria, aparte de Cristo, del actor Robert Powell, que gustó mucho a las féminas, y que en realidad se rodó para televisión y que duraba 6 horas y media. En España se estrenó en el cine, se estrenó en 2 partes. Yo recuerdo haberla visto en Sevilla. La primera parte se quedaba quiero recordar, las bienaventuranzas, y después llegaba todo lo que era la pasión. En eso eran años convulsos de cambios estéticos destacados, en los que Zeffirelli se queda solo en lo visual, sin tocar lo conceptual, ni siquiera en su banda sonora, porque recurrió a Maurice Jarre, y Maurice Jarre lo que hizo fue una composición muy al estilo de la grandilocuencia de los años 50, de lo que hemos escuchado anteriormente, cuando en esta década, y en el año 77, lo que estaba sonando era pues la música experimental de Pink Floyd, por ejemplo, o la propia de Jesucristo Superstar que hemos visto anteriormente. Eso sí, curioso, porque Franco Zeffirelli fue ahí muy ortodoxo a la hora de lo que conocemos cuando Jesucristo cargó con la cruz, que como prácticamente ya está demostrado, no fue con tal cruz, fue solamente con una de las partes de ella, ¿no? Y ahí sí lo estipe, y ahí sí lo muestra Franco Zeffirelli en su película, y una forma muy peculiar de colocar las cruces y de colocar los crucificados que vamos a ver.
Todo era tan histriónico como si lo hubiera rodado Murnau en los años 20, pero estábamos a finales de los años 70, y esto era lo que hizo Franco Zeffirelli. En San Fernando, nuestras imágenes que cargan con la cruz más representativas pues las tienen aquí, ¿no? Y son manifiestamente conocidas. Hasta ahora no hay ninguna imagen que solamente cargue con una parte de la cruz, sería muy poco ortodoxo. Bien, en los años 80 tenemos grandes polémicas, sobre todo representadas por dos películas. El reputado director francés Jean-Luc Godard rueda Yo te saludo María en el año 1984 y desata totalmente las iras y las conciencias más conservadoras de Europa, especialmente en Francia, contándonos una historia actual en la que una chica se queda embarazada de un novio taxista sin tener relación con él, y el director traza un paralelismo sinóptico entre la joven y la Virgen María. Las manifestaciones se sucedieron, los incendios en los cines, las manifestaciones, las peleas, la policía tuvo que intervenir en numerosas ocasiones, e incluso esta película, que no era nada del otro mundo, en los informativos de las principales televisiones francesas copó muchos minutos, como podemos ver aquí. Fíjense ustedes los minutos y minutos que le dedican los informativos a esto que ustedes han visto que ocurrió en Francia con esta película. Y nada más y nada menos que era Jean-Luc Godard. Pero bueno, de todas maneras, la película más polémica de la década de los 80 y posiblemente de la historia del cine relacionada con la figura de Cristo fue La última tentación de Cristo. ¿Por qué? Bien, la iba a rodar Steven Spielberg en un principio con Robert De Niro haciendo de Jesucristo. Pero Robert De Niro le dijo a Spielberg que él no estaba preparado para interpretar la figura de Jesús. De hecho, Robert De Niro es un tipo que se mete mucho en los papeles, y antes de encarnar cualquier personaje se va a cualquier sitio, se va a un sitio meses antes y se lo prepara. Y él decía que no estaba preparado para interpretar el papel de Jesucristo. Spielberg desiste al final y lo coge otro de los grandes directores del cine contemporáneo, como es Martin Scorsese. Ambos vieron un enorme interés en la novela de Nikos Kazantzakis que se llamaba La última tentación de Cristo. La verdad es que la historia es muy interesante, y ahí sí vemos una vuelta de tuerca a la historia habitual de Jesucristo. En resumidas cuentas, lo que nos contaba La última tentación de Cristo el libro, lo que nos cuenta la película, es la historia de Jesús, que curiosamente tiene un taller y se dedica a hacer cruces para los romanos. En el taller él hace cruces por encargo, los romanos le pagan, él hace cruces para los reos de muerte, ¿no? Entonces Jesús es una figura que no es muy querida entre el pueblo judío, y en resumidas cuentas todo va encaminado a la historia que conocemos, hasta que llega el momento en que Jesús es crucificado. Cuando Jesús es crucificado, aparece una figura de una niña a los pies de la cruz, y esa figura dice venir en nombre de Dios, y que viene por él para llevárselo, que su padre, que Dios no quiere que su hijo siga sufriendo más, que ya ha sufrido bastante, y que él en realidad hasta ese momento ya ha cumplido con lo que tenía que cumplir, y que se viniera con ella para conocer realmente lo que es el mundo humano, puesto que ya ha cumplido con su misión. Entonces la niña lo baja de la cruz, lo acompaña y lo lleva a lo que ya provoca el desmadre mucha gente al ver la película. Lo lleva a una vida normal. Jesús se casa con María Magdalena, que en la película además y en el libro es una prostituta de manera oficial. Tiene hijos, María Magdalena se muere, Jesús enviuda, se vuelve a casar, y en toda esta vorágine, todas estas cosas que ocurren, al final Jesucristo cuando llega a su vejez se da cuenta de que hay una serie de personas que van predicando, y le pregunta que qué hacen, y entonces pues ellos le dicen que están predicando el nombre de Jesús, y él dice que eso es imposible porque él se fue, él no estaba en la cruz, ¿no? Y la película termina con un Jesús anciano alrededor de todos los apóstoles, en los que precisamente es Judas el que le dice que hace ahí en lugar de haber estado en la cruz para salvar al mundo. La niña siempre lo va acompañando a todos sitios, y la niña permanece a los pies de la cama. Y entonces Judas le señala a la niña y le dice, mira bien quién es, y la niña se transforma en el demonio. Y era el diablo que había tentado a Cristo. ¿Qué ocurre? Que
Jesús se arrepiente en ese momento de lo que había ocurrido y le pide a Dios volver a la cruz para redimir al mundo. De manera que la película termina con Jesucristo volviendo a la cruz, se retrotrae la historia de la cruz y él muere feliz porque él lo que hace es morir por la humanidad. Es decir, el mensaje final es muy positivo. Claro, todo lo que ocurre entre medio de su vida humana, pues, en fin. Esta película, la primera vez que se puso en televisión, generó bastante polémica después de su estreno en cine y en Televisión Española tuvo que llamar a Fernando Sánchez Dragó para que la presentara y para que suavizara lo que el personal iba a ver. Hizo una presentación pues bastante correcta. Esta es la secuencia en la cruz en la que la niña baja a Cristo y se lo lleva. ¿Quién eres? Soy tu ángel de la guarda. Tu padre es el Dios de la misericordia, no del castigo. Él te vio y dijo, ¿no eres tú su ángel guardián? Pues ve a la tierra y sálvale. Ya ha sufrido bastante. ¿Recuerdas cuando le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo? Abraham estaba a punto de matarlo con un cuchillo y Dios le detuvo. Si Dios salvó al hijo de Abraham, ¿crees que no querría salvarte a ti? Él te ha probado y está satisfecho de ti. No quiere tu sangre. Él dijo que muera en un sueño, pero que viva su vida. El dolor es real. Sí, pero no sufrirás más. Ya es suficiente. No he de ser sacrificado. No, tú no. No soy el Mesías. No lo eres. Pero ¿y los otros? No mires atrás. Dios te ha dado la vida. Mira hacia adelante. ¿Dónde están los discípulos? Se asustaron y huyeron. ¿Es este el mundo de Dios del que he hablado? No, es la tierra. ¿Por qué ha cambiado tanto? No ha cambiado, pero tú sí. Ahora puedes ver su verdadera belleza. La armonía entre la tierra y el corazón. Ese es el mundo de Dios. Puede que te resulte difícil creerlo, pero a veces los ángeles miramos a los hombres y os envidiamos. Os envidiamos de verdad. Esta
Esta era la última tentación de Cristo, por eso se llamaba así. Bien, ya que hemos visto la crucifixión, también nos vamos a una serie de imágenes de San Fernando que representan a la crucifixión de Cristo, sobre todo las más antiguas de aquí. Y no me resisto, sin que ustedes, por favor, se escandalicen, a ver el minuto de la escena que más provocó la polémica en la película La última tentación de Cristo. Yo la vi en el Teatro Andalucía, en Cádiz, y esta película la recomendó la Iglesia no verla. Más que recomendó entre comillas. Fui a verla por razones lógicas. Detrás mía había dos religiosas que imparten clase en un colegio de aquí de San Fernando, como curiosidad. Y esta es la secuencia en la que Jesucristo yace con María Magdalena. Por cierto, la música es de Peter Gabriel, que es una auténtica obra maestra. Se marchó a Palestina 6 meses a componerla. Pendiente de lo que ocurre al liquintoy. Este es el producto del tema. Lo dejamos ahí. Bueno, recta final. Ya nada más que me quedan 2 horas y media. Polémica, la pasión de Mel Gibson. Anteriormente hemos visto algo, pero conviene pararnos en ella. Mel Gibson la rueda en el año 2004. Yo creo que fue una película, quizás las almas más sensibles no la hayan ido a ver, pero por su publicidad y por la historia como se trataba, yo creo que todo el mundo prácticamente la hemos visto. El regusto por la sangre, el paroxismo por una realidad de dudoso gusto, intercalada con mensajes oníricos que no casan con esa pretendida cercanía de lo tangible, como por ejemplo ese demonio afeminado que aparece ocasionalmente vestido de negro, nos conduce a una película fallida y del que recuerdo una anécdota que contaba que contó Juan Pablo II, ¿no? Que tiene relación con Juan Pablo II. Mel Gibson es muy católico y antes de estrenar la película llevó una copia al Vaticano y la proyectó privadamente para Juan Pablo II, y Juan Pablo II, cuando terminó, le preguntaron los periodistas y todo eso, y dijo una frase que es: he visto cómo fue, lo que he visto es cómo fue la vida de Jesucristo. Por aquel tiempo yo escribí y hablé del tema y dije que no me parecía que la película La Pasión sea como fue, entre las cosas porque ni siquiera Jesús va con la cruz como históricamente ya está demostrado, ni ese tampoco regusto por lo ocurrido fue así, ni tampoco esas figuras que he dicho oníricas que aparecen en la película me parece que muestren una realidad de lo que era la historia de Jesucristo, ¿no? Como no coincide con lo que decía el Papa Juan Pablo II, me mandaron correos insultándome y llamadas al programa de cine y esas cosas, pero bueno, a eso estoy acostumbrado. Así que bueno, vamos a ver algo muy violento, les advierto. Vamos a recordar la secuencia de los latigazos de Cristo en la columna. Lo digo por si hay alguien muy sensible de la sala. Esto lo he puesto yo en varias conferencias y hay quien se ha salido, y así aprovecha y ya no vuelve. Vamos a recordarlo y vamos a ver esa figura también que aparece en medio para que ustedes mismos juzguen o por lo menos lo recuerden. Es muy crudo, insisto, Se rueda en arameo y en latín, intentando hacer lo más real posible también.
Insilla. Credere non posso. L'esistenza sua è incredibile. Forza nel lager, no? Mutate flagello. Alcun clavite? No. Canto. Contro nobis quod ibetur. Prova e studio. Quale? Dimmi sto parlo! Gusta! Gusta! Qui, facci! Schifo dentro la mangia! ¿Siguen ahí? Bien. Dos últimas películas. Y absolutamente distintas, para que no se queden ustedes con el amargor de boca de esta secuencia. Una rareza que posiblemente no hayan visto, que se llama Jesús de Montreal. Esta se rodó en el año 1989, es canadiense, la rodó un director llamado Denis Arcand, que compitió en los Oscars como mejor película. Fue nominada a mejor película de habla no inglesa en el año 89, pero competía con Cinema Paradiso. Y lógicamente pues ganó Cinema Paradiso. Lógicamente porque es una película mucho más bonita que Jesús de Montreal, que no deja de ser una película interesante. Antes de esto, por cierto, que no se nos olvide que esta es la espalda de nuestro Cristo, el Señor de la columna de aquí, que también es, por si nadie se había fijado, que también es muy ilustrativa y muy significativa de lo que acabamos de ver. O sea que aquí tenemos cerca también representaciones muy reales de... Bien, bueno, pues sigamos con lo de Jesús de Montreal. Esto contaba la historia de un chico canadiense en un hábitat moderno. La excusa era una obra de teatro para contarnos la historia de Cristo crucificado entre rascacielos y policías americanos. Una curiosidad que lo que hacía era trasladar la historia de Cristo a
la Canadá actual. Esto es una secuencia. La flagellation avait pour but d'accélérer la mort. Les crucifixions étaient fréquentes. Il y en avait probablement chaque semaine à Jérusalem. Celle-ci n'avait rien de particulier, un vague charlatan. À cette époque, la vie était courte et brutale. Il devait bien y avoir une petite foule comme ici ce soir. Les exécutions ont toujours été des spectacles populaires. C'est comme pour les accidents sur les autoroutes. Il y a toujours des amateurs. On commença à pratiquer la crucifixion 6 siècles avant Jésus-Christ. C'était un adoucissement des mœurs. Les Assyriens préféraient l'empalement. À Babylone, Darius, le roi de Perse, avait crucifié 3000 opposants à sa couronne. Après le siège de la ville de Tyr au Liban, 2000 soldats furent crucifiés au bord de la plage. 80 ans avant Jésus, Alexandre Janet, le roi de Judée, avait crucifié 800 pharisiens. Après la révolte des esclaves menée par Spartacus, 7000 hommes furent crucifiés le long de la voie appienne entre Rome et Capoue. Les poteaux de la mort étaient plantés en permanence dans les lieux publics. Quintilien recommandait les carrefours achalandés. Il y voyait un excellent encouragement à la moralité publique. La coutume voulait que le condamné porte lui-même la barre transversale de sa croix. En Palestine, on lui offrait du vin mélangé à de la myrrhe. C'était un stupéfiant pour atténuer la douleur. Et après tout cela, le condamné attendait la mort. Elle était très lente à venir. La plupart des crucifiés vivaient au moins 2 jours. Les plus robustes pouvaient durer jusqu'à 1 semaine. Songez que nous sommes au Moyen-Orient, une chaleur étouffante. Le soleil, les mouches, les vautours, les chiens errants, les rats. La mort venait par épuisement, par asphyxie à cause des bras levés. Très souvent, les Romains laissaient les cadavres se décomposer sur leur croix. Mais cette coutume répugnait aux Juifs. La crucifixion était un spectacle si effrayant que les premiers chrétiens ne le représentaient jamais. Ce n'est que 5 siècles plus tard que les artistes commencèrent à peindre Jésus en croix. Policía actual. Dernière station, attention à l'escalier, il est assez à pic. Y para no marcharnos con mal cuerpo de todas estas últimas películas, que no tiene nada que ver con las que vimos al principio de la conferencia, no podemos dejar pasar la vida de Brian. No es una historia seria sobre la vida de Jesucristo, pero es un auténtico clásico.
y es la película que el grupo británico de humor tan peculiar, los Monty Python, hicieron sobre la figura de Brian, que era un señor en la Palestina que solamente cometió el pecado de coincidir con el nacimiento de Cristo y con la historia de Cristo, y confunden a Brian, lo confunden con Jesucristo. Y con esta secuencia terminamos la conferencia, que es la secuencia última de la película, en donde están los crucificados cantando la canción de El lado alegre de la vida, que es... Cheer up, Brian. You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you forgot, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side. Y ahí lo dejamos. Muchísimas gracias. Gracias por este trabajo tan recopilatorio y tan lleno de contrastes. Hemos visto aquí de todo, algunas cosas verdaderamente muy desagradables. Pero bueno. Yo no las he dirigido. No, sobre todo ha habido los contrastes estos de los conceptos de los directores, los conceptos del cine antiguo, y nos hemos trasladado a finales del siglo pasado, del siglo XIX, hasta la actualidad. La historia de Jesucristo, sea en el cine o sea donde sea, siempre es un horror. La historia de su pasión, me refiero, no la de su vida y resurrección, por supuesto. Y hizo bien en advertirnos. Yo la película de Mel Gibson no la había visto y me ha impactado. Me ha impresionado la crudeza y la crueldad empleada ahí. Debió de ser así. Luego hemos visto una imagen de la espalda del Cristo de la columna de aquí de San Fernando y prácticamente es lo mismo. Muy bien. Repito nuestra gratitud de la Academia y la próxima no conferencia, sino un acto que será el que culmine el tríptico de la Pasión, será en el Teatro de las Cortes y en este caso las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz, el viernes día 18 a las 8 de la tarde en el Teatro de las Cortes. Gracias a los miembros de la Corporación Municipal que nos acompañan esta noche, gracias al excelentísimo señor almirante de la Bahía de Cádiz y gracias a todos ustedes. Queda clausurado el acto. Buenas noches.